días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo finalmente la reseña en bloque de nuestro bloque número 2 de este año 2024. Leímos aproximadamente 7 novelas y 2 de ellas yo ya las presenté en nuestra sección del baúl de la abuela, porque obviamente eran literatura del baúl, pero ahora les voy a traer los otros 5 libros que leí en este bloque, comenzando con los cómics porque fueron lo último que leí, ¿ya? Entonces, el último cómic que leí es el tomo número 3 de Sakura Card Captors, que la imagen va a salir por aquí. Y en este manga de las Clamp, seguimos las aventuras de Sakura en esta nueva situación que están, digamos, sus cartas se volvieron transparentes, están pasando cosas raras otra vez en la ciudad. Pero a partir de este tomo, comparando con las escenas de anime que vi hace ya algún tiempito, ya 6 años, Dios mío santísimo, vi que ya están empezando a diferenciarse la adaptación del manga al anime. Porque ciertos eventos que pasan en ese tomo específico pasan incluso mucho más adelante y de diferente manera como pasan en el anime. Se tomaron la libertad de que la carta récord, por ejemplo, saliera mucho más adelante en el anime, cuando aquí sale digamos, en las primeras páginas del tomo 3. Y la cita de Sakura Shaoran no sucede en el acuario, sino que en el jardín botánico, ¿ya? Y obviamente hay el involucramiento de las cartas de estas nuevas criaturas que están apareciendo y que Sakura está volviendo a transformar en cartas. Pero ya vemos aquí que estamos empezando a sospechar de Shaoran por alguna que otra cosita que hace en el manga y que obviamente no tiene diálogo ni nada, pero las acciones nos hacen sospechar y mucho. A la vez que Touya nos está haciendo sospechar de que qué es lo que puedes hacer, Touya, y qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer para ayudar a tu hermana. Yukito tampoco sabe, así que nosotros nos quedamos expectantes hasta que Touya revele qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y qué es lo que va a hacer a la final. Y también vemos a la nueva personaje, que es Akiho, que no solamente es otro pancito de Dios que es inocente y que parece ser que es una víctima aquí en todo el resto, sino que vemos cómo Sakura siempre intenta hacerse amiga de estas personas, a pesar de que todo el mundo sospecharía de ella. Pero aún así Sakura es un pan de Dios que jamás vería el mal en cualquier otra persona que no esté confirmada que sea malvada, ¿ya? Y aún así creo que sería una persona que tendría muchos problemas en aceptar que dicha persona fuera malvada. Pero aún así encontramos también un poco más del pasado de Akiho, de su casa, de su, digamos, de su ambiente familiar, que no vemos a sus padres porque por obvias razones no hay padres en este tipo de animes, pero empezamos a ver cuál es la relación que tiene con su mayordomo. Una relación muy extraña, pero son las Clamp, así que yo las perdono, digámoslo así, ya. Entonces, eso es lo que pasa con este tomo. Como es los primeros tomos, digamos que estamos avanzando no tan rápido, pero sí lo suficiente para que más o menos ya entendamos lo que está pasando y lo que va a pasar. Me imagino que en los siguientes tomos va a haber muchas más sorpresas. Como no lo he leído y yo me rehúso a leerlo en digital, pues voy a tener que esperar a que aquí lleguen los siguientes tomos del 5 para los 18, creo que son ya. Bueno, no sé, ahí veremos. El siguiente cómic que leí, salió por aquí, es las aventuras del Tintín del autor Hergé, es La estrella misteriosa. Y esta aventura de Tintín es distinta a lo que yo antes estaba acostumbrada del reportero, porque no tenemos un enemigo claro, digamos así, al menos no directamente enemigo de Tintín, pero sí tenemos a una persona que quiere, digamos, hacer no el mal, sino que aprovecharse de la situación. Entonces, la aventura de Tintín, La estrella misteriosa, comienza obviamente con una especie de escenario apocalíptico en la que un astro, una estrella, supuestamente debe chocar con la Tierra, pero obviamente falla. Pero un pedazo de esa estrella cae en el océano Ártico. Así que Tintín, junto con unos científicos y obviamente el capitán Haddock, van a ir hacia ese lugar, descubrir el pedazo que cayó y coger ese elemento que sería nuevo para la ciencia, obviamente, y hacer lo que hacemos los científicos, básicamente.
Y en contraparte está esta persona, digamos, la rival, la malvada, la enemiga, que no nos da una razón exactamente por qué es así, sino simplemente quiere esa cosa para venderla al mejor postor y ganar dinero, como todo el capitalismo en los años 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estamos en una carrera contra el reloj, siendo que ellos exactamente, nuestros héroes, el Capitán Haddock y Tintín, no saben por qué les están poniendo tantas trabas en ganar, hasta que finalmente se dan cuenta quién podría ser la persona que les está poniendo estas cosas y sus intenciones malvadas, digámoslo así. Así que ya con eso, Tintín está tratando, se desvana el cerebro, en encontrar soluciones y encontrar, digamos, no caer en las trampas de estas personas, que lo logra, por cierto. Y obviamente el final es demasiado rocambolesco, digámoslo así, pero como es Tintín, se le perdona. Y es bueno, es un final feliz entre todas las cosas. Es una historia muy cortita que me gustó mucho leerla en el bus. Creo que la gente se quedó admirada de que alguien leyera cómics en el bus. Pero bueno, tomen en cuenta que el libro es grandecito, ¿no? Ya. Pero al final fue bastante divertido y lo que siempre me gustó es que los insultos del Capitán Haddock son tan finos, pero tan finos que merecen su propio libro. Qué pena que Hergé no ha sacado nada de eso, que en paz descanse, señor. Pero aún así, es uno de los mejores personajes que hay en toda la saga de los cómics. Entonces, continuamos con la novela de ciencia ficción y final de la saga de Maze Runner del Corredor del Laberinto. Tenemos a Código Cruel, en donde nos muestran los orígenes de Thomas y cómo es que ayudó a colaborar con esta creación de este laberinto. Y vemos la manipulación del pobre niño, bueno, manipulación al pobre niño desde temprana edad. Thomas apenas tenía 4 años cuando lo obligan a olvidarse de todo lo que vivió hasta esa corta edad, de sus padres, de su verdadera identidad, de su pasado, de todo, con el fin de que use su mente y se concentre en trabajar justamente para estas personas. También vemos cómo él intenta tratar de averiguar qué es lo que está pasando y tratar de acoplarse a esta nueva vida, tratar de entrar a la rutina y tratar de como que entender qué es lo que hacen los otros niños, porque él ya vio a Minho, ya vio a Newt y ya vio a otros niños, pero intenta entender por qué están ahí ellos también, por qué no los hace convivir, no hacen que él conviva con ellos o que ellos sepan de su existencia, ¿me entienden? Entonces es bastante todavía misterioso. En ningún momento en el libro el autor nos muestra las verdaderas intenciones de esta organización. Hasta la mitad del libro en la que ya empezamos a sospechar de la sanidad de todos los adultos que están ahí. Y desde que me aparece Teresa la sigo odiando. O sea, es uno de los personajes tan bien construidos que están desde que odias ni bien aparece. Me pasó en el primer libro, se festejé su muerte en el tercer libro y ahora que la veo de niña y como que entiendo un poco, la sigo odiando. Y no sé por qué, es como una especie de odio de que no es odio de que ya sé lo que vas a hacer, sino es odio de que no me convences en tus intenciones, ¿me entienden? Se da a entender que Teresa está incluso más lavada el cerebro que Thomas y que ella está trabajando a un nivel mucho más profundo junto con Ari, que era el otro muchacho que estaba en el grupo B. Pero del grupo B tampoco sabemos nada, el autor nunca menciona mucho de ese grupo, ni siquiera sabemos muy poco igual de las personas, porque obviamente el protagonista es Thomas y Thomas tampoco sabe de ellas. Así que el final es como que una traición terrible, que justifica más o menos la actitud que tiene Thomas con respecto a toda la gente de Cruel en los siguientes libros, a pesar de que él no se acuerda de nada. Y eso me parece brillante. Así, perfecto. Así que creo que es un buen final, porque yo que no he leído la saga ya en mucho tiempo, casi ya 12 años que no abro el libro, porque recuerdo haberlo comprado por los 2010, 2012, por ahí, y ya estamos en el 2024, entonces sí han de ser como 10 o 11 años que no abro la saga, que obviamente voy a hablar más adelante de la saga completa en otro video, pero aún así creo que es un buen final para mostrarnos exactamente qué es lo que pasó, por qué y cómo se cierra, digamos, bonito todo la historia
de Thomas como corredor del laberinto. Aunque entiendo que hay como un librito pequeño, como un folletito, que es Los Expedientes Secretos, y que tal vez ahí entendamos un poco más la organización de Cruel. Si es que lo encuentro, pues lo compro y lo termino de leer, aún así. Pero si es que no, pues no creo que sea necesario, porque considero que en este libro se sobreentiende muchas cosas, ¿ya? Entonces, me parece perfecto. Si es que son jóvenes adultos y les interesa un libro como Los Juegos del Hambre con el protagonista masculino, pues les recomiendo este. Porque tampoco conozco otro que sea parecido, digámoslo así. Pero es una muy buena saga, me gustó y ya voy a hablar más de ella en un siguiente video, ¿ya? Ya. Continuando con los primeros libros que leí, llegamos a la antología de cuentos de Antropofagitas de la ecuatoriana Gabriela Ponce Padilla. Y este libro, digamos que es unos cuentos de realismo sucio. Ustedes saben, si es que me han oído escuchar de algunos cuentos de Bukowski, por ejemplo, que yo no soy muy fan del realismo sucio. Sin embargo, es muy, digamos, extraño, porque a diferencia de Bukowski o de algunos otros del mismo realismo, nuestra autora muestra como que un realismo sucio enfocado en las necesidades de las mujeres, tanto, digamos, sexuales como de rivalidades, amor, como que de familia, como de sociedad. Es como que una especie de decadencia en el personaje, ¿me entienden? Pero es mujer. Y eso es lo raro que me hace clic, ¿no? A veces como que no me cuadra, pero creo que como avance literario, como novedad literaria, es un buen libro. Aunque a mí personalmente no soy muy fan de ese tipo de cuentos, no me gustaron mucho, aunque aplaudo porque algunos sí son interesantes, sí se merecen la pena ser leídos, porque son innovadores. Hay al menos los últimos cuentos son escritos como que fuera una conversación por correo electrónico, son grabaciones de la policía, digámoslo así, son, digamos, descripciones de fotogramas de un documental o de un video, como que estuvieran haciendo uno de estos guiones para una animación o algún cine, que no sé cómo se llama, cuando ponen ahí las dibujitos, bueno, eso. Entonces es bastante interesante, aunque como digo, como es realismo sucio, creo que no creo que sea para todas las personas. No creo que sea para gente joven de 16 para abajo, sino más bien para de 17 para arriba. Creo que ya los más grandecitos ya podrán entender un poco más de lo que ocurre en los cuentos, ¿ya? Y el último libro, en este caso el primero que leí, es Hombrecitos. Y déjenme decirle primero que a la mitad del libro recién me di cuenta que las protagonistas adultos de esta obra eran la famosa Jo March de Mujercitas. Y es como que me voló la cabeza y es como que, no. Entonces, yo sabía que Hombrecitos era como una secuela de la misma autora de Mujercitas, pero no sabía que era una secuela de Mujercitas. O sea, según yo era como un spin-off con otros personajes, el mismo estilo. Tomando en cuenta que yo tanto Mujercitas como Hombrecitos leí en estos libritos que vendían en las papelerías que eran para colegio, que te resumían bien la historia, digámoslo así, para que tú presentes y entiendas la obra en literatura o en lenguaje y comunicación. Así que yo no me acuerdo mucho de Mujercitas, pero sí sé quién es Joe. Y cuando leí Hombrecitos era como que, ¿por qué? ¿Por qué no me di cuenta antes? Pero bueno, la cuestión es que Hombrecitos, como digo, es una secuela de Mujercitas porque Jo March es la directora de la escuela. Es una escuela de antes que es en una casa particular. No sé por qué antes hacían eso, pero bueno, la cuestión es que es como una especie de internado para jóvenes. Y vemos como nuestro protagonista, porque no es Joe la protagonista, es la protagonista adulta, sí, pero el protagonista es un niño llamado Nate, o Nathaniel, que era un niño pobre, indigente, que vivía solo haciendo espectáculos con un violín para ganarse unos cuantos centavos. Cuando uno de los amigos de Joe lo descubre y le convence de ir a la escuela de Joe con la recomendación, obviamente, de él, para que se eduque y viva en un lugar sano y bajo un techo, principalmente. Entonces, viéndolo todo desde un niño, vemos que las cosas no son la gran cosa que pasan en la novela, son aventuras que ocurren
cuando estás en una escuela con muchos niños. Bueno, niños, ni tanto, ¿no? Porque los mayores son el mismo Nate, nuestro protagonista, y otro muchacho que ya estarían rondando los 14 y 13 años aproximadamente. Y los otros niños que rondan desde los 12 a los 6, 7 años más o menos. Entonces hay como que una franja bastante amplia de edades, pero sin embargo cada niño tiene su personalidad independiente. Uno es más ambicioso, otro es como que un poco más tranquilo, introvertido y muy sabio, digamos así, porque se pasa tiempo leyendo. Pero en los primeros, digamos en la primera parte de la narración nos dejan claro que tanto Joe como su esposo Fritz están haciendo todo lo posible para que los niños crezcan tan integralmente que ninguna de las dos, digamos, capacidades que tengan, tanto la física como la mental, esté desatendida. Al niño que, digamos, no puede aprender, le dan como que le dan paciencia y calma para que él pueda aprender lo que está aprendiendo. Al niño que es muy bueno en deportes, le hacen, obviamente toman énfasis en las matemáticas o en las cuestiones más académicas para que también sepa cómo, digamos, defenderse en la parte académica. Y el niño que lee mucho tienen que obligar a salir a jugar, porque jugar también es importante, tiene que distraerse y todo eso. Entonces yo creería que quien lea Hombrecitos y está buscando formar una familia, sería un buen ejemplo de cómo criar a un niño de la mejor manera, como que esta educación, digamos, gentil que ahora está de moda, en la que no se violenta a los niños, sino más bien tratamos de hacerlos entender de cómo funciona el mundo, validar sus emociones y todo esto. Entonces, eso es lo que más o menos plantea el libro, que es lo que Joe intenta hacer con sus niños y trata de hacer una escuela mixta con unas niñas. Dos de los niños son sus sobrinos y cómo son los retos de que estos niños obviamente no van a tener todo lo que desean, pero van a aprender a interactuar y respetar tanto a sus compañeros hombres como a sus compañeras mujeres, ¿sí? Y como un caballero debe comportarse ante la sociedad y como ese mismo caballero debe aprender para poder ser alguien de bien. En los últimos capítulos pasa una desgracia terriblemente que tiene que ver con uno de las hermanas de Joe y obviamente uno de sus cuñados y obviamente el padre de sus sobrinos, que son los niños que estamos viendo. Y como yo no me acuerdo de qué personajes eran, porque no me acuerdo qué pasaba en Mujercitas, no me acuerdo quiénes eran, así que no le di mucha importancia, pero sí es desgarrador esa escena, porque el pequeño niño cambia completamente. En el dolor, en lo que es el hombre de la casa ahora, con solamente 12 años. Y es como que chiquito, tú no tienes ninguna responsabilidad, o sea, sé que se murió tu papá, sí, pero o sea, eres muy chiquito todavía para ponerte a tu mamá y a tu hermana en el hombro, ¿no? Entonces lo que pensaríamos actualmente. Pero obviamente en ese tiempo tener 13 años ya era ser considerado un adulto, así que ya podías trabajar, digámoslo así. Y obviamente el trabajo y todo eso se enseña en esta escuela, así que es como que una obra bastante bonita, bastante simple, bastante sencilla, enternecedora, que es como que una especie de descanso al drama que es Mujercitas, de lo que yo me acuerdo, claro está. Entonces, todo eso es como que una historia bastante, digamos, relajante, relajante en el sentido de que no vemos la gran trama ni nada por el estilo, si solamente son unos niños que están aprendiendo, están teniendo travesuras y cómo se divierten haciendo travesuras. Y como Joe tiene la santa paciencia para aguantarles todo, ¿ves? Esa mujer tiene una santa paciencia y creo que ella está pagando en estos momentos lo que ella le hizo a su santa madre en Mujercitas. Es más, ella mismo lo dice. Así que eso es como que un cierre hermoso para toda la historia en general. Así que Hombrecitos también está muy recomendada. Yo la recomiendo bastante. Obviamente mi edición era muy viejita y no tuve que cambiarle la pasta porque ya no tenía pasta. Así que eso. Pero yo creo que se la consiguen en unas ediciones mucho más bonitas ahora. Así que háganle. Cómprenla. Porque es una novela que debe estar leída sí o sí. Y eso es todo lo que les quería contar en estas reseñas de este último bloque.
Gracias por estar conmigo y muy próximamente tendremos las diferencias del libro con la película de Psicosis, porque finalmente la vi y ya reaccioné. Es la primera vez que hago eso, pero ojalá me haya salido bien, así que si es que hay errores, perdonarán. También les voy a traer un blog, como que una reseña, pero con blog. Así que va a haber una reseña con spoilers y una reseña sin spoilers de un libro que va a ser sorpresa. Y obviamente el nuevo bloque de lecturas y las reseñas de los libros del club de lecturas y de los que yo esté leyendo fuera del programa. Y entonces, bueno, esperemos terminar este tercer bloque hasta noviembre, que yo creo que sí, y a partir de, si es que acabamos antes, mucho mejor, ¿no? Pero a partir de octubre, noviembre, diciembre, se comienzan, digamos, voy a tratar de leer historias de acuerdo a la época en la que estamos. Si es que termino en octubre, leería alguno que otro relato de terror. Me voy a tratar de proponer leer, por lo menos avanzar un poco en el libro grandote de Lovecraft que tengo en mi librero, para tratar de avanzar y terminarlo ya, y hablar obviamente de Don Lovecraft. Y en noviembre es mi cumpleaños, así que trataré de comprar no tantos libros como el año pasado, pero sí algunito que otro. Y en diciembre es obviamente temática navideña, así que aquí nos encanta la Navidad, así que leeremos cuentos e historias navideñas. Bueno, ese es mi adelanto, planteo para los siguientes 4 meses que quedan del año. Estamos en el 2025, ya. Entonces, eso. Y obviamente vamos a hablar de la saga de Maze Runner y voy a hablar de otros libros clásicos más adelantito, pero quiero preparar bien las cosas, ¿ya? Eso es todo y ya nos veremos en otra oportunidad.